Shalom Obrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 12 del Tratado de Yomá. Vamos a estar hablando, en primer lugar, ayer que empezamos hablando sobre las manchas de tzarat que aparecían en las casas, vamos a acabar con ese tema. Y después vamos a volver, vamos a hablar de un tema muy interesante, que es si Jerusalén fue asignada a alguna tribu o no. Y después vamos a volver al tema de nuestra Mishnah, la primera Mishnah que hemos comenzado en Masaje Yomá, que nos habla sobre el Cohen que era designado para, en caso de que hubiese algún tipo de problema, sustituyese al Cohen Gadol en Yom Kippur. Entonces vamos a comenzar al final de la página 11 donde nos quedamos ayer. Y ahí donde está marcado en amarillo. Muy bien, listos. Agárrense, pónganse los cinturones porque ahí vamos. Muy bien. Dice Ubeta Knesset, perdón, empezamos aquí en realidad. Ubeta Knesset. Mi metamein benegaim. Dice, ¿y acaso un beta Knesset se puede impurificar por las manchas de Zarat? Vea, Tania, si hemos estudiado. Yahol y Ubeta Knesset, Ubeta Midrashot, metamein benegaim. Dice, podríamos llegar a pensar que los beta Knesset y las casas de estudio, los Bate Midrash, se podrían impurificar por Zarat. El Mutomar. Entonces viene el versículo y te dice, Uba asher lo habayit. Es decir, viene aquel que es el dueño de la casa. Mishe meyuhad lo. Es decir, que tiene que ser una casa que tenga un dueño. Yatzeu elu shem meyuhadim lo. Entonces excluimos con esto las sinagogas y las casas de estudio porque no tienen un único dueño. Dice responde la Gemara y dice, Lokasha, no hay dificultad. Que Rabbi Meir. Vea que Rabbanán dice, una veraita es como la opinión de Rabbi Meir, la que dice que sí pueden llegar a haber manchas. Y la otra es la opinión de Rabbanán, de Tania, como se enseñó. Beta Knesset dirá la Hazan Knesset, una sinagoga que tiene además una casa para el Hazan del Beta Knesset. Hayab mezuzah, tienes la obligación de ponerle mezuzah. ¿Por qué? Perdón, y dice Beshem dirá, pero la que no tiene una casa. Rabbi Meir Mehayev, Rabbi Meir dice que sí hay que ponerle mezuzah, quiere decir que lo considera una casa y por lo tanto puede haber manchas. Bajajamim Potrim, y los sabios excluyen. ¿Por qué? Porque no lo consideran casa y entonces no va a haber manchas en ese Bet Knesset. Esa sería la prueba de que Rabbi Meir, una veraita está hablando según la opinión de Rabbi Meir y la otra está hablando según la opinión de los sabios. Se te iba a tema, y si quieres decir aún así, Rabanán, que las dos veraitot están hablando de Rabanán. La que dice que las sinagogas pueden tener manchas y las que dicen que no pueden tener manchas. ¿Y cómo nos arreglamos? Velocassia. De It Bebet dirá. De Let Bebet dirá. Es decir, en una veraita está hablando de una sinagoga en la cual hay una casa, alguien vive dentro de ella. Y en la otra está hablando de una sinagoga donde no vive nadie. Dice, veía el tema y si quieres decir también, también nos podemos arreglar en que las dos sinagogas no haya nadie que vive en ellas. ¿Y cómo hacemos? Dice, Beha, perdón, de Kerahim, Beha, de Kefarim. Es decir, una vereita está hablando de una sinagoga que está en una gran ciudad. ¿Esa qué le pasa? Que ahí todo el mundo llega, todo el mundo entra, no tiene un dueño, entonces no es una casa que pertenezca a nadie, por eso no va a haber Negaim. Pero en una sinagoga de un poblado chiquitito, donde todo el mundo sabe quién es quién y quién entra a la sinagoga, entonces se considera como si fuese una casa que tiene muchos socios, están muchas personas asociadas en esa casa. Y entonces se considera como si fuese una casa habitada. Y entonces por eso puede llegar a haber manchas en este tipo de sinagoga. Dice Bedekerahim, Metameim, Banegaim. Dice, ¿y acaso las sinagogas de las grandes ciudades no se impurifican por Negaim? Vea, Tania, si hemos estudiado. Ahuzathem, dijo la Torá la semana pasada, ¿sí? Dice, Behol Bait Ahuzathem. ¿Cómo es? Perdón, vamos a estar aquí. Perdón. Vegetabó el Ares, el Eres Kenan. Cuando vengáis a la tierra de Kenan, Asherani no ten la gem, que yo os estoy dando, la juzga como herencia. Venatatin Gatzarat, Bebet
Eretz Ahudatchem, en las casas de la tierra de vuestra herencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que tiene que ser un lugar que se heredó. Ahudatchem metamea benegaim. Ven Jerusalén metamea benegaim. Es decir, las tierras que son, las ciudades que son heredadas, que son territorio heredado, pueden llegar a tener manchas, pero Jerusalén no puede tener manchas. ¿Por qué? Porque estamos hablando según un punto de vista que dice que Jerusalén no fue entregada a ninguna de las tribus. Dice, Amar Rabbi Yudá, dijo Rabbi Yudá, Anilo Shamati Ela Makom Mikdash Bilbad. Yo no escuché que todo Jerusalén no fuese de una tribu. Yo solamente escuché sobre el lugar del Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque en el momento en el que compró David ese lugar para el Mikdash de Arona a Yebusí, tomó, es decir, cobró el precio de ese lugar de todas las tribus para que fuese de todo el mundo. Por eso el lugar del Bet HaMikdash pertenece a todas las tribus. Y no es un lugar a Juzdathem, no es un lugar de herencia. ¿Qué se entiende? Que las sinagogas y las casas de estudio en Jerusalén sí se podrían llegar a impurificar con manchas. De Kerahim Ninu, a pesar de que son grandes, de que es una gran ciudad. Responde la y dice, Emma, vamos a decir así, Amar Reviudá, dijo Reviudá, Anilo Shamatiela Makom Mekudash Bilbad. Es decir, no el lugar del Mikdash, sino el lugar santificado. ¿Qué quiere decir? Elu Bate Kenesiot u Bate Midrashot. Es decir, es el lugar que tiene una santidad. Y en esto también se incluye las sinagogas y las casas de estudio que están en Jerusalén. Muy bien. Bemaika mi pligue, ¿dónde está la discusión de Rabbi Yudá y Rabbanán y los sabios? Tanakama Sabar, el primer sabio opina, Jerusalén lo nijleka al Shebatim, que Jerusalén no fue dividida entre las tribus. Rabbi Yudá Sabar, y Rabbi Yudá opina, Jerusalén nijhalka la Shebatim, que Jerusalén fue dividida a las tribus. Ubiplukta de Hane Tanai. Y en esta discusión, estos dos Tanaim, ¿sí? Encontramos esta misma discusión de Tania, como se enseñó en una vereita. Maha ya Bejel Koshel Yehuda. ¿Qué es lo que estaba en la parte de Yehuda? Es decir, estamos hablando en Jerusalén, hasta la Harabait. Dice, en la parte de Yehuda estaba Harabait, el monte del templo, Aleshakot de Azarot, las habitaciones y las estancias que están en el lado este. Y además, 11 amot por donde caminaba el Cohen Gadol. Muy bien. Y donde empezaba el Mizbeach, el altar. Y hasta ese lugar era la parte de Yehuda. Umaya Bejel Koshe Benyamin, Ulam Vejal Ubet Kochea Kodashim. Es decir, el Ulam, la construcción del palacio del Bet HaMikdash, y el Ejal y el Kodesh HaKodashim. Vamos a ver, para entender esto, una serie de esquemas. Muy bien. Esto sería el Ulam, ¿sí? Esto es el Mizbeach visto desde arriba. Entonces nos dice así, lo primero que nos está diciendo que es que todo esto que está en rojo era la parte de Yehudá. Bien. Y lo otro, lo que está en blanco, era la parte de Benjamín. Quiere decir que cuando se repartió Jerusalén, se le dio a Yehudá y a Benjamín. Así es como nosotros sabemos que es. Pero se dividió ¿hasta dónde? Pues hasta el lugar del altar. Bien, esta es otra opinión, ¿sí? Sobre cómo es esta división. Tenemos la división hasta aquí y después se tomó una parte más, una Retzuá que vamos a ver ahora, para incluirla en la parte de Yehuda. Bien, entonces esto sería lo que nos está contando ahora la Gemara. Bien, volvemos al texto. Muy bien. ורצועה הייתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין, y había un pequeño pasillo que salía de la parte de Yehuda y se introducía en la parte de Benjamín. Uba haya Mizbeach Banui, y ahí estaba construido el Mizbeach, es decir, la parte sur del altar. Benjamín a Tzadik, y Benjamín, que era tan tzadik, que vio por Ruach HaKodesh
que una parte del Bet HaMikdash iba a caer en la parte de Yehudá, allá mistaer alea, es decir, se entristecía por esa parte que le iban a quitar, esa retzuá, ese pasadizo que quedaba de la parte de Yehudá que ganaba sobre su territorio, no por el territorio, sino por el Bet HaMikdash. Le bal'a bechol yom sheneemar, ¿cómo lo sabemos? Porque cuando Moshe Rabenu bendijo a la tribu de Benjamín, dijo Jofef alav kol hayom. ¿Qué quiere decir Jofef? Es como una persona que todo el rato está entristeciéndose por eso. Es decir, que siempre no está consiguiendo lo que desea. Entonces se siente mal por eso. Le fija, por lo tanto, Zahab Binyamin Atzadik Benasa Ushpizkan Legebura. Por eso, ¿cuál fue el mérito de Binyamin? Que tanto deseaba tener el altar, la rampa del altar en su territorio. ¿Cuál fue el mérito? Que se convirtió en el Ushpazkin. Ushpazkinan la Shejina. ¿Qué quiere decir? Esta en realidad es la otra, es esta. Quiere decir que Binyamin fue la residencia de la Shejina, por así decirlo, como los Ushpizim, como el anfitrión de unos huéspedes. ¿Por qué? Porque dice el versículo, sigue diciendo el versículo, que Mosjofef alav kolayom, y acaba diciendo, Uben ketefav shachen, y entre tus hombros va a residir. Es decir, que entre los hombros de Binyamin, por así decirlo, residió la presencia divina, es decir, en el Kodesh HaKodashim que estaba en el territorio de Binyamin. Pero ¿qué es lo que vemos? Más allá de todo, ¿dónde estaba dividido? Vemos que Jerusalén estaba dividida entre las tribus, es decir, pertenecía a dos tribus, a Yehuda y a Benjamín. Vejatane. Nosotros estudiamos más adelante. Sabar, es decir, este sabio, opina, Jerusalén lo nijleka la Shevatim. Es decir, si decimos que el sabio que opina, como el sabio que opina que Jerusalén no fue dividido entre las tribus, de Tania, en Batim Birushalayim, Lefi She'enan Shelahem. ¿Qué quiere decir? Perdón, en Batim Maskirin. Es decir, aquel sabio que opina que Jerusalén no fue dividido entre las tribus, ¿en qué se apoya? En una enseñanza que dice que no se puede alquilar casas en Jerusalén. Estamos hablando de la época del Bet HaMikdash y la época en la que la gente subía a Jerusalén. La gente de Jerusalén no podía alquilar su lugar a la gente que subía. ¿Por qué? Porque no les pertenecía. Jerusalén era de todo el mundo. Rabbi Elazar Bar Tzadok Omer. Rabbi Elazar Bar Tzadok decía, Aflomitot, ni siquiera les podías alquilar la cama donde iban a dormir. ¿Te fijas? Por lo tanto, Orot Kodashim, Baale, Ushpezichnin, Notlinotan, Bizroa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que hacían las personas de Jerusalén para cobrarse cuando hospedaban a la gente que venía para Aliat Regel? Se cobraban con las pieles de los animales que habían traído como ofrendas. Es decir, esas pieles no se quemaban en el altar, quedaban para los dueños. Y entonces la gente de Jerusalén decía, ahora por lo menos dame las pieles. ¿Sí? E incluso a veces se las quitaban a la fuerza. Bien, eso es lo que dice Bizroa. Amar Abaye dijo Abaye, Shma Minak, que se aprende de aquí. Oreach Er'a le Mishbak Inish Gulfa Umashcha le Ushpize. Es decir, Abaye dice, se aprende ok, el sistema me tiró, todo bien. No me ha hecho daño, pero más que espero que hayamos visto hasta el final de esto.
Dijimos entonces que el derech eretz, la forma de comportarse era dejarle la jarra donde bebió y las pieles al dueño del lugar donde se había hospedado. Muy bien, entonces seguimos así. Volvemos entonces al tema de las manchas en las casas o en las sinagogas. Dice así, de Kfarim, Nimetami Benegaim. Dice, y entonces, pregunta la Gemara, las sinagogas de las ciudades, de los poblados, se llenaban, o sea, se purificaban por las manchas de Ataña. Si estudiamos en cuanto a las manchas en una bereitá, le ajuzá, es decir, algo que sea de herencia. Ota, es decir, hasta que la tierra de Israel no fue conquistada. Una vez que fue conquistada y fue repartida entre las tribus, es decir, lo dieron para las tribus, pero no lo dividieron para los betabot, es decir, para las familias. Hilkule betabot, después lo dividieron entre las familias. Ven kolejad makir el chelo, pero aún así cada uno no conocía cuál era su parte. ¿De dónde nosotros sabemos que todavía no recayó el tema de la impureza de las manchas? Talmud Lomar, porque dice el versículo, Uba asherlo habayit, es decir, vendrá aquel que es el dueño de la casa, Mishem meyuhat lo, Yatzaelu shem meyuhadin lo. Entonces, de ahí excluimos estas casas que todavía no son casas no tienen un dueño. Incluso que ya sabemos a qué tribu pertenece y en qué lugar, pero aún así todavía no reciben el nombre de que tienen un dueño. Ela, Mejabarta, Kedeshaninan, Meikara. Entonces, la respuesta primera que dimos arriba, que la veredad depende si es un beta keneset. ¿Por qué? ¿Por qué llegaría a cambiar que se impurifica o no se impurifica? Si ese beta keneset tiene un lugar donde la gente duerme o si no tiene donde la gente duerme. Eso sería lo que marcaría si un beta keneset puede recibir o no puede recibir impureza. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la segunda parte del DAF. Como os dije, el tema del Cohen de sustitución que se fijaba. ¿De acuerdo? Muy bien. Dijo la Mishnah, Metakenim lo Cohen Ajer. Se le prepara un Cohen, un segundo Cohen. Dice, Pshita. Dice, esta ley es lógica. ¿Por qué? Era Bobsul, Kodem Tamid, Shel Shahar, Mejanjinoto, Betamid Shel Shahar. Es decir, la pregunta no es si es lógica. La pregunta es así. Dice, se le pone un Kohen Gadol. Muy bien, para que sea Kohen Gadol, ¿qué es lo que hay que hacer? El Kohen Gadol, en algún momento hay algo que marca que esa persona dejó de ser un Kohen normal y se convirtió en un Kohen Gadol. Entonces dice, nos parece evidente que si el problema con el Kohen principal ocurrió antes de la ofrenda del Tamid de la mañana, entonces ¿qué? Mejanjinoto Betamishel Shahar. El Kohen sustituto va a venir, va a hacer la ofrenda del Tamid de la mañana y entonces va a quedar claro que él es el Kohen Gadol a partir de ahora. ¿Por qué? Porque solamente en Yom Kippur el Kohen Gadol podía hacer estas acciones. Además, el Tamid Shel Shahar, la ofrenda de la mañana, la hacía el Kohen Gadol con las 8 vestimentas específicas del Kohen. Es decir, que solamente el Kohen Gadol vestía esas 8 prendas. Entonces, cuando llegaba él vestido con las 8 prendas, todo el mundo sabía que él era el Kohen Gadol. Es decir, que el acto que marcaba que él había sido ascendido a Kohen Gadol era que iba a ofrecer el Korban Tamid vestido con las ropas del Kohen Gadol. Pero era Bopesula, Harta, Michel Shahar, Bame, Mejanjinoto. Pero si ahora el Kohen primero ya hizo el Korban Tamid de la mañana y después de que lo hizo se impurificó, entonces, ¿cómo vamos a marcar que el Cohen sustituto se convirtió en Cohen Gadol? Amar Rabada Baraba Beavnet, dijo Rabada Baraba con el Avnet, es decir, el Avnet es el cinturón que llevó el Cohen Gadol, ¿sí? Dice el Avnet del Cohen Gadol y el Avnet del Cohen normal son diferentes. Primero, perdón, ¿por qué no se podría hacer con lo mismo? Es decir, como dijimos antes, que va a vestir las ropas del Cohen Gadol. Porque una vez que el Cohen Gadol ofrecía la ofrenda de la mañana, entonces ahí tenía que cambiarse y vestir ropas blancas. Como los demás Kohanim ya no vestía más las ropas de oro, se iba cambiando
en diferentes ocasiones. Pero entonces, si ya le pilló con las ropas blancas, ¿cómo diferencia uno de otro? Dice con el avnet. ¿Por qué? Vamos a ver que hay una discusión sobre el avnet, sobre este cinturón. Según una opinión, el avnet estaba hecho de kilaim, de mezcla de lana y lino, o para el Cohen normal, o para el Cohen Gadol, o todos los días del año, o Yom Kippur. Vamos a ver, toda esta es la discusión que vamos a tener así. Dice, Anija le mandé a amar Abnetosh el Cohen Gadol, Zehu Abnetosh el Cohen Ediot. Dice, esto va bien, según el punto de vista que dice que el Abnet del Cohen Gadol, el cinturón del Cohen Gadol, todos los días del año era el mismo que el del Cohen normal, es decir, que estaba hecho de kilaim, de lana y lino. Entonces, cuando llegaba Yom Kippur, que el cinturón del Cohen era únicamente de lino, entonces está bien. ¿Por qué? Porque en el momento en el que te vas a fijar que el Cohen lleva un avnet que ya no es de lana y lino, vas a decir, ¿eso es por qué? Porque es el Cohen Gadol. Él le manda mal, pero según el punto de vista que dice Abnetosh el Cohen Gadol o Zeu, Abnetosh el Cohen Ediot, que dice que no, que el Abnet del Cohen Gadol todos los días del año no es el mismo que el del Cohen Ediot, que el del Cohen normal. ¿Por qué? Porque el del Cohen normal todos los días del año no está hecho de lana y lino, sino únicamente de lino. Y en Kippur el Cohen Gadol se va a poner un cinturón también de lino solamente. Entonces, ¿cómo vas a reconocerlo? Memar. Entonces, si es así, ¿qué podemos decir? ¿Cómo vas a inaugurar al Cohen? ¿Cómo vas a nombrar al Cohen como Cohen Gadol? Amar Abaye dijo Abaye, lo ve Shomona, umeafej, betzinura. ¿Sabes qué? Entonces se coge al Cohen Gadol, se le viste con las 8 ropas del Cohen Gadol y se le hace subir a la rampa del altar y con un tenedor que había ahí, un sinura, un masleg, ¿sí? Se le hace remover un poco la carne que estaba ya quemando del Corban Tamid, y eso va a ser lo que muestre que él es el Cohen Gadol ahora. ¿Por qué? Porque ese trabajo solamente lo podía hacer el Cohen Gadol. Que de Rabuna, como dijo Rabuna, llamar Rabuna Zar Sheafach Betzinura Hayav Mita, es decir, que un extranjero que venga a remover la carne con ese tenedor es Hayav Mita, tiene pena de muerte porque está haciendo la bodá que le pertenece al Cohen Gadol en Yom Kippur. Raspapa Mari, Raspapa dice, Abodato mejanachto. Es decir, no hace falta vestirle con las 8 ropas del Cohen Gadol. El hecho de que ese Cohen está ahí trabajando, entre comillas, haciendo el servicio divino en Yom Kippur, en el Bet HaMikdash, es suficiente para que la gente sepa que él es el Cohen Gadol. Milotaña, ¿acaso no fue enseñado? Kola Kelim Shasa Moshe Meshihatan Magdishatan. Es decir, todos los utensilios que Moshe hizo antes cuando estaba construyendo el Mishkan. Moshe los ungió y Moshe los santificó. Pero los que vinieron después, Mikan Baelach, de aquí en adelante, Mejanachtan, Abodatán Mejanachtan, Hanami, Abodatán Mejanachto. Es decir, de ahí en adelante, una vez que Moshe ya hizo todo esto, si había que hacer otro nuevo utensilio, el hecho de utilizarlo ya era su forma de designarlo como un utensilio del Bet HaMikdash. Aquí es lo mismo, el hecho de que el Cohen está trabajando en el trabajo del Cohen en Yom Kippur, entonces eso significa que él es el Cohen Gadol. Rakiata Rabdimi, cuando vino Rabdimi, Amar dijo, Abnetosh el Cohen Ediot, es decir, la discusión que hay sobre el cinturón del Cohen normal, ¿quién discutió sobre ello? Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Rabbi y Rabbi Elazar el hijo de Rabbi Shimon. Hadamar uno dice Shel Kilaim, Hadamar Shel Butz. Es decir, uno dice que estaba hecho de Kilaim, de lana y lino, y el otro dice que estaba hecho solamente de lino. Tistayem, de Rabbi Hu, de Amar, Mishel Kilaim. Dice, parece lógico pensar que Rabbi es el que dice que el avnet del Cohen normal, el cinturón del Cohen normal, estaba hecho de lana y lino. ¿Por qué? De Tania, como se enseñó en una vereita. En Ben Cohen Gadol Cohen Ediot, el avnet. Es decir, ¿cuál es la diferencia en las ropas entre un Cohen Gadol y un Cohen normal? Justamente el cinturón, libre Rabbi, así dice Rabbi. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omer, y Rabbi Elazar, hijo Rabbi Shimon, dice, Av lo avnet. Es decir, ni siquiera el cinturón los diferencia. Explica la cámara. Emat, la discusión
Inema Beshar Yemot Hashanah. ¿Cuándo es? En todos los días del año. Si decimos que es en todos los días del año, Tuba, Ika. Es decir, está bien. Perdón. Si decimos que es en todos los días del año, Tuba, Ika, hay más diferencias. No solamente esa diferencia del cinturón. Porque Cohen Gadol Meshamesh, Bishmona Bediot de Arba. Porque durante todos los días del año el Cohen Gadol se viste con las ropas de 8 o las 8 ropas y el Cohen normal solamente con 4. Entonces, no solamente la diferencia es el Avnet, el Alav. Entonces, cuando están discutiendo Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, ve Yom Kippurim, justamente en Yom Kippur, ¿cuál es la diferencia en Yom Kippur entre el Cohen Ediot y el Cohen normal y el Cohen Gadol? Hambre. Entonces la Gemara rechaza y dice, no, esto no es una prueba. Leo en realidad, Beshar Yemot Hashanah. Estamos discutiendo sobre cualquier día del año. Ubehanach de Shavi. Y esta veredita está hablando incluso en esas 4 prendas que son comunes entre el Cohen Gadol y el Cohen normal, que ahí es donde el Avnet marca una diferencia. Y esta es la discusión. En realidad no sabemos entonces cuál es la opinión de Rabbi y cuál es la opinión de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Ahora viene Rabín. Kiata Rabín Amar. Cuando vino Rabín de la tierra de Babel, va a decir lo mismo que Rabdimni, pero él va a explicar. Dice así. Kiata Rabín Amar. Abnetosh el Cohen Gadol be Yom Kippurim. El Abnet del Cohen Gadol, el cinturón del Cohen Gadol en Yom Kippur. Dibre a Kol Shel Butz. Todo el mundo está de acuerdo que es de lino. Ubeshar y Yemot Hashanah y en el resto de los días del año. Dibre a Kol Shel Kilaim. Todo el mundo está de acuerdo que el cinturón del Cohen Gadol, todos los demás días del año, está hecho de lana y lino, Kilaim. Lo nechlekuela beabneto shel Cohen Ediot, ben Beshar Yemot Hashanah, u ben beyom Kippurim. Es decir, la discusión dónde está sobre el cinturón del Cohen normal entre todos los días del año y Yom Kippur. Rabbi Omer que Rabbi opina, Michel Kilaim, que estaba hecho de Kilaim, de lana y lino. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, y Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, Omer Shel Butz, que estaba hecho solamente de lino. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Claramente, que Rabbi es el que opina que el Avnet del Cohen Ediot está hecho de Kilaim, del Cohen normal está hecho de Kilaim. Amar Rab Nachman bar Yitzhak, dijo Rab Nachman bar Yitzhak, Af Anan Nami Tanina. Es decir, incluso nosotros también hemos enseñado así, que Rabbi es el que opina que el Avnet del Cohen normal también está hecho de Kilai. ¿Por qué? Porque está dicho en cuanto a Terumata Deshen, es decir, una de las labores que hacía el Cohen en el Bet Hamikdash era limpiar las cenizas del altar, lo que se llama Terumata Deshen. Ahora, en cuanto a eso, nos dice, Velavasha Cohen Midobad, se va a vestir el Cohen con una túnica de Bad, ¿sí? Umirnese Bad Yilbash al Besaro, y unos pantalones de tela va a vestir sobre su piel. Yilbash al Besaro. Entonces nos dice, mata al mutomar. ¿Qué es lo que viene a decir este versículo? Yilbash, va a vestir. Es decir, ¿por qué? Porque ya nos dijo al principio del versículo, Velavasha Cohen, se va a vestir el Cohen. Y ahora nos viene y dice, ¿vestirá sobre su piel? Entonces, debería haber dicho, Umirnesebad al Besaro, que estos pantalones estarían sobre su piel. No hace falta que vestirá sobre su piel. Entonces, Ela, ¿por qué lo repite así la Torah? Le Javi, Shesarich Lilbosh, Gam Mitznefet de Avnet, Le Haramata Deshem. Para enseñarnos que también es necesario vestir el turbante y el cinturón para extraer la ceniza del altar. ¿Por qué? Perdón. Mishum Sheneemar, Velavasha Kohen Midobad, Umirnesebad, Vehaya Makom Lomar, Shedai Bebegadim Elu, Le Haramata Deshem. Es decir, la Torah dice, Velavasha Kohen Midobad Umirnesebad, que vestirá el Kohen una túnica de tela y unos pantalones de tela. Y ahí ya sería suficiente para entender que con estas prendas es suficiente. Por eso dice la Torah Yilbash, es decir, vestirá, para enseñarnos que sobre ello hay que vestir las 4 prendas especiales del Kohen Gadol. Libre Rabbi Yehuda, esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Dosa dice no, Yilbash, ¿para qué es?
Le aví bigde Cohen Gadol, le aví para traer los 4 prendas blancas del Cohen Gadol, que se ponen en Yom Kippur. Shem Kesherim le Cohen Ediot, para sabernos que esas 4 prendas también le sirven a un Cohen normal. Y no hace falta enterrarlas. Sabemos que las prendas del Cohen Gadol, las que son especiales del Cohen, únicamente el Cohen vestía, no se podían reutilizar y había que enterrarlas. Ahora las otras 4, que son las prendas blancas, que también viste el Cohen normal en un día normal, no hace falta, estamos viendo aquí que de aquí aprende que se pueden reutilizar. Ahora dice, Rabbi Omer, Rabbi dice, Shetet de Shubot Kadabar. Hay 2 respuestas. Hada beabnetosh el Cohen Gadol beyom Kippurim, los de Hu abnetosh el Cohen Ediot. Es decir, una respuesta que es que el cinturón del Cohen Gadol en Yom Kippur no es el mismo que el abnet del Cohen normal, porque este está hecho de kilayim y el del Cohen Gadol está hecho únicamente de lino. Veod, y otra cosa también tengo que decirte sobre esto. Begadim, shenishtamshin bahem kedusha hamura. Teshamesh bahem kedushat kala. Dice, estas prendas con las cuales has servido en un lugar de una gran santidad, porque el Cohen entraba en el Kodesh HaKodashim con estas prendas blancas, y ahora tú las vas a utilizar para una kedusha ligera. Ela, mata al muslomar. Entonces, ¿qué quiere decir Yilbash? Le rabot eta shehakim. Para permitir servir con las prendas que son antiguas, que no tienen keraim, que no tienen algún tipo de rasgadura. Pero de todas formas, de las palabras, ¿sí?, que dijo Rabbi, que el abnet del Cohen Ediot está hecho de kilaim, es lo que nos interesaba de todo este estudio. Para Asda, ve Asda Rabidosa le ta'ame. Rabidosa explica según su forma de ver. De Tanya, como dice, ve iniham sham, es decir, que las vestimentas del Cohen Gadol, nos dice la Torah, justamente en nuestra parashá de Haremot, ve iniham sham las va a dejar ahí, en cuanto a las prendas del Yom Kippur. De la Mesh, de aquí aprendemos que hace falta enterrarlas. Rabidosa Omer, Rabidosa dice, Shelo yishtamesh bahem Yom Kippurim acher, es decir, que no se deben utilizar en otro Yom Kippur. Para eso dice, Vini Hamsham, las dejará ahí. Muy bien, Tanur Rabanan, enseñaron nuestros sabios en una veraitá. Vamos a ver dónde estamos. Aquí. Dice así, Irabo Pesul, el Cohen que estaba sirviendo el Cohen Gadol, de repente le ocurrió algo que lo invalida. ¿Qué dijimos? Le ponen al sustituto. ¿Sí? Un minú ajer tachtab, y pusieron a otro en su lugar. Rishon Joser Labodato, el primer Cohen, resolvió su problema. Ya no está inválido. ¿Sí? Entonces él vuelve a ser Cohen Gadol. Vasheni, Nidje, y el segundo, perdón, Joser Labodato, Asheni, Kol Mitzvot que una Gedorá Alav. Entonces, ¿qué? El segundo, aún así, que ya no es Cohen Gadol ahora mismo, efectivamente, pero todas las restricciones del Cohen Gadol recaen sobre él, es decir, que no se puede impurificar por los familiares cercanos y cómo no se puede cortar el pelo de cierta manera, con quién se puede casar, con quién no se puede casar. ¿Bien? Es decir, el Cohen, que fue sustituto del Cohen Gadol, cuando el Cohen Gadol primero recupera su estatus de Cohen Gadol, el segundo no sigue siendo Cohen Gadol, pero no pierde la santidad del Cohen Gadol. Esta es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dice, Rishon Joser Labodato, Vesheni no Raúl, lo le Cohen Gadol, lo le Cohen Ediot. Dice, no. El primero vuelve a su trabajo de Cohen Gadol, pero el segundo, el que fue el sustituto, no puede volver ni a ser, no sigue siendo Cohen Gadol y ni siquiera puede ser Cohen normal. Es decir, queda excluido del servicio divino en el Bet HaMikdash. De Amar Rabbi Yossi, y dijo Rabbi Yossi, Maaser Yosef ben Elem, Betzipori, así ocurrió con Yosef ben Elem en Tzipori. Sheerabo Pesul be Cohen Gadol, que le ocurrió algo que le invalidó temporalmente al Cohen Gadol. Uminuhu,
Tachtav, y llamaron a este Yosef ben Elaem en su lugar. Gambru Jajamim, le dijeron los Jajamim. Rishon, José Rabodato. El primer Cohen, el que se invalidó cuando se recupera su estatus, o sea, cuando puede volver a ser Cohen, vuelve a su cargo de Cohen Gadol. Asheni, Eno Raúl, Lole Cohen Gadol, Lole Cohen Ediot. Y el segundo no puede trabajar ahora ni como Cohen Gadol, ni como Cohen normal. ¿Por qué? Dice, Le Cohen Gadol, ¿cómo Cohen Gadol no puede? Porque Mishume va, a causa de la competencia. Si hay dos Cohen Gadol, se van a pelear entre ellos a ver quién, ¿sí? Es más importante. Lo Cohen Ediot, y no puedes trabajar como Cohen normal. ¿Por qué? Porque Mishum, Limba Kodesh, Velo Moridi. Porque cuando estamos hablando de santidad, hay que tratar de aumentar la santidad y no reducir la santidad. Ya fuiste Cohen Gadol, ahora no puedes volver a ser Cohen normal. Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan. Vamos a leer un par de líneas en la siguiente página para acabar este tema. Alajá que Rabbi Yossi, la alajá es como Rabbi Yossi. Es decir, que no puede trabajar como Cohen normal ni siquiera. Umoder Rabbi Yossi, Shimabar Beabad, Abodato Koshera. Rabbi Yossi está de acuerdo que si, a pesar de que no puede trabajar en el Bet HaMikdash como Cohen normal, de todas formas va, sin que nadie se dé cuenta, y viene y de repente coge y sube al Mizbeach y tira algo en el altar para hacer la boda, le vale la boda. Se cuenta. No es una boda que esté invalidada. Amar Rabiudá, Amar Rab. Dijo Rabiudá en nombre de Rab. Alajá que Rabbi Yossi. La alajá es como Rabbi Yossi. Umoder Rabbi Yossi Sheimet Rishon. Y está de acuerdo con Rabbi Yossi que es el primer Cohen, el Cohen Gadol original, se muere. Joser la bodato. En ese caso, el Cohen que fue sustituto, que ahora no puede ser ni Cohen Gadol ni Cohen normal, le vuelven a poner de Cohen Gadol. Dice, pshita, esto es evidente. Maudetema, ¿qué es lo que yo podía haber pensado? Javialet Tzarame Jaim. Dice, ¿por qué? ¿Por qué necesito explicarlo? Porque a lo mejor yo podría haber dicho, no va a volver a su puesto de Cohen Gadol. ¿Por qué? Porque si fuese así, ¿qué va a pasar con este segundo Cohen? Va a estar todos los días diciendo, a ver cuándo se muere el Cohen Gadol, a ver cuándo se muere para que yo pueda hacer Cohen Gadol otra vez. Entonces, a lo mejor sospecharíamos de que le va a estar deseando la muerte. Kamash Malan, que no sospechamos de que ese Cohen vaya a estar sospechando y por eso vuelve a ocupar el puesto de Cohen Gadol una vez que el Cohen Gadol titular fallece después de 120 años desde Hashem. Que tengamos todos Shabbat Shalom. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Bezrat Hashem nos vemos en Motzei Shabbat para continuar con nuestro estudio. Shabbat Shalom Umevorach.